6:47 de la mañana, amigos. Nosotros continuamos con más de Primera Página y a esta hora nos corresponde darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy. Él es Rafael Uzcategui, es coordinador general de la organización no gubernamental Provea. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación y saludos a la audiencia a esta hora. Yo quisiera comenzar la entrevista a propósito de la llegada de la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, a nuestro país. Ustedes han solicitado una reunión para expresarle todos lo recabado durante más de 20 años en violaciones de derechos humanos. ¿Fue atendida esta solicitud? Sí, bueno, hay que recordar que las organizaciones de derechos humanos tenemos muchos años solicitando la visita al país de observadores independientes en materia de derechos humanos. Recordar que la última vez que tuvimos un funcionario de esta envergadura fue en el año 2002, luego del golpe de Estado de abril, cuando el doctor César Gaviria, en ese momento era secretario general de la OEA, estuvo en Venezuela para constatar la situación. A partir de allí no se permitió el ingreso porque como parte del protocolo para estas visitas está la anuencia de los funcionarios del Estado venezolano. Es ahora cuando le han permitido a la doctora Bachelet estar en Venezuela. Nosotros hemos solicitado una reunión porque además tenemos una muy buena relación de trabajo con su equipo técnico desde el año 2017 y permanentemente hemos suministrado información. Hoy día jueves vamos a estar las organizaciones de derechos humanos en un espacio con ella y luego va a tener reuniones en 3 bloques diferentes con víctimas de violaciones de derechos humanos. ¿Por qué cree usted que el gobierno nacional hoy en día fue que aprobó la visita de la alta comisionada para los derechos humanos luego de años solicitando que viniera hacia Venezuela? Bueno, la doctora Bachelet va a presentar el próximo 5 de julio el tercer informe especial sobre Venezuela. Y el gobierno está intentando incidir en el contenido de ese informe y además también le interesa esa imagen, esa fotografía de Nicolás Maduro con la doctora Bachelet. Así que, sin embargo, su equipo técnico ya tiene alto conocimiento de todas las situaciones que están aquí presentadas y también ella quería venir antes de la presentación del informe para intentar iniciar un proceso de trabajo conjunto que sería el mejor resultado de esta visita. Ya Venezuela ha estado presente en misión técnica de la Organización de Naciones Unidas, específicamente para los derechos humanos. ¿Qué ha logrado ver esta misión técnica y cuál cree usted que sea la incidencia en los resultados tras la visita de Michelle Bachelet a Venezuela? Sí, los 2 informes anteriores del alto comisionado tienen un muy buen diagnóstico sobre la situación del país desde una mirada de derechos humanos y ellos han calificado de sistemática las diferentes violaciones de derechos humanos que se han venido registrando. Por ejemplo, el alto comisionado anterior calificó las elecciones anteriores del 20 de mayo del 2018 como ni libres ni creíbles y es por eso que una de las peticiones que vamos a insistir a la doctora Bachelet es que siga presionando para recuperar los derechos políticos electorales de los venezolanos. Así que ellos han documentado, se han podido entrevistar con víctimas y quizás el mejor resultado de la visita sea la posibilidad que funcionarios del alto comisionado se mantengan de manera permanente en nuestro país para poder seguir constatando la situación. ¿Cuáles son los posibles escenarios de estos resultados del último informe que emitirá la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas? Bueno, ¿qué puede advertir al Ejecutivo Nacional sobre violación de derechos humanos? Sí, creo que va a haber una fotografía y un diagnóstico muy certero sobre la actuación del FAE, estos operativos que han violado de manera sistemática derechos humanos en los sectores populares. En segundo lugar, esperamos la inclusión de un capítulo especial sobre los pueblos indígenas, que también han sido muy afectados por la situación de emergencia humanitaria compleja y además de diferentes situaciones relacionadas con la minería ilegal en nuestro país. Así que vamos a continuar este diagnóstico sobre la situación de desapariciones forzadas, de tortura, y esperamos que hayan recomendaciones, hayan planes de trabajo y por supuesto que se continúe la incidencia para que personas no sigan viviendo esta realidad. El día de ayer, de manera extraoficial, diversos periodistas anunciaron a través de las redes sociales que el Ejecutivo Nacional trasladó algunos de los reclusos que se encontraban en la DGCIM, también en el SEBIN, para tratar de disfrazar, así lo catalogaron, la situación que viven actualmente los reclusos en Venezuela. ¿Cómo cataloga Provea esta situación? Sí, bueno, esto no es una visita protocolar, ni es una visita de cortesía. La alta comisionada está en países que tienen problemas graves en materia de derechos humanos y lamentablemente una práctica usual es intentar salir mejor de lo que en la práctica existe. Así que el equipo técnico está muy entrenado, es muy profesional para poder constatar la verdadera situación y es por eso que es tan importante sería que esta oficina del alto comisionado se instalara de manera permanente en nuestro país como una de las consecuencias de esta visita. Según Provea, ¿desde qué año se han agudizado las violaciones en los derechos humanos en Venezuela? Si para nosotros el año 2013 significó un punto de inflexión,
por la aparición de esta crisis económica como consecuencia del retroceso de los precios internacionales de la energía, que es el principal producto de exportación de los venezolanos. Así que desde ese momento se ha incrementado la situación de pobreza en Venezuela, que para nosotros es la violación de derechos humanos más grave que pueda existir, y lamentablemente las políticas que se han implementado lo que han hecho es agudizar esta situación de exclusión y de migración forzada de una cantidad importante de venezolanos. Yo quisiera saber también cuál es la postura de la organización no gubernamental Provea tras la información que se dio a conocer la semana pasada de presunta corrupción dentro de la distribución de ayuda humanitaria y también del dinero que iba a ser destinado para los gastos de los militares que desertaron el pasado 23 de febrero. ¿Cree usted que se le violan los derechos humanos a esos militares que están en territorio colombiano con esta malversación de fondos? Desde 1988 Provea promueve el combate a la impunidad. Todos los delitos y todas las violaciones de derechos humanos tienen que ser investigadas y tienen que ser sancionadas sus responsables, independientemente de quiénes sean, y es por eso que nuestra consigna es todos los derechos para todas y todos. Así que eso es una denuncia que es preocupante, que es muy grave y que por supuesto tiene que tener sancionado, y ojalá que el señor fiscal también pudiera atender otras denuncias de corrupción similares como esta que ya ha adelantado pues algunas investigaciones. Así que eso es preocupante, tiene que ser investigado y por supuesto los responsables tienen que ser puestos bajo la ley. También quisiera saber, el Ejecutivo Nacional reitera que en el año 2017, durante las protestas antigubernamentales, también adeptos a la oposición venezolana incurrieron en la quema de personas vivas. ¿Cómo está la situación y la investigación sobre estos casos? Sí, bueno, según las conversaciones que hemos tenido con el Ministerio Público, existe una alta situación de impunidad desde los hechos del 2002, donde la mayoría de las víctimas de estas situaciones y estos delitos graves a los derechos humanos, sus responsables no han sido debidamente sancionados. Así que, por supuesto, vamos a seguir promoviendo que todos y cada uno de los casos sean investigados y sancionados, que la Defensoría del Pueblo tenga las puertas abiertas para ser más proactivo, para atender a las víctimas sin ningún tipo de discriminación. La tasa de impunidad, según la organización COFAVIC, es de 94% para violaciones de derechos humanos. Y esto, por supuesto, incluye a todas las personas que han sido víctimas de una situación lesiva a su dignidad humana. Ustedes también han investigado los casos de tortura y también de violaciones de los derechos humanos dentro de los centros de reclusión en nuestro país. ¿Cuántos casos de tortura les ha llegado hasta la ONG? Sí, bueno, nosotros tenemos diferentes casos que hemos venido documentando, sin embargo, para la atención específica de casos de tortura, todas las diferentes situaciones que nosotros hemos atendido se las remitimos a organizaciones especializadas en este tema. Por ejemplo, la organización COFAVIC, que existe desde 1988 y que se especializa en tratos inhumanos, crueles y degradantes y ejecuciones extrajudiciales. Así que lo que nosotros hemos hecho es documentar la situación, pero referirla a organizaciones que trabajan específicamente este tema. Nosotros hemos seguido abordando los temas de emergencia humanitaria y además todas las situaciones relacionadas con los operativos de la OLP y ahora más recientemente del FAE. ¿Qué se le puede decir a esa familia venezolana que quizás tuvo un familiar a quien asesinó el FAES en unas presuntas redadas que realizan en los barrios venezolanos? Bueno, que tiene derecho a obtener justicia, que su caso sea debidamente investigado y que los responsables sean sancionados y que además se promueva, que es una de las peticiones que hemos hecho de manera insistente al Alto Comisionado, una política de seguridad ciudadana que sea democrática, que sea respetuosa de los derechos humanos, que sea eficaz para reducir los índices de inseguridad ciudadana, pero que también promueva políticas de prevención y de mejora de las propias condiciones laborales de los funcionarios policiales. ¿Y cómo se podría llevar a cabo estas políticas ciudadanas con el actual gobierno, que muchas organizaciones no gubernamentales y ciudadanos catalogan de violador de derechos humanos? Bueno, es que los funcionarios gubernamentales tienen responsabilidad en la violación de derechos humanos, así que tienen que promover políticas de seguridad ciudadana de naturaleza democrática. Hay muchas experiencias en América Latina de buenas prácticas en materia de operativos policiales para reducir los índices de violencia, así que podemos aprender muchas cosas y sobre todo generar políticas de consenso con la participación de diferentes actores. ¿Cómo está la situación actual con esas víctimas de torturas y de violaciones de derechos humanos? ¿Por qué cree usted que el Ejecutivo Nacional no le da respuesta? Bueno, creemos que hay una alta tasa de ineficacia e ineficiencia, no hay una atención debida a las denuncias por parte de las víctimas, hay temores por parte de los familiares y las propias personas. Muchas de las víctimas de tratos inhumanos, crueles y degradantes se han tenido que ir del país
porque cuando han iniciado un proceso de denuncia y de investigación, han comenzado a ser acosados por los funcionarios responsables. Así que no tenemos instituciones que den respuesta efectiva a los ciudadanos y esto es una situación que afecta a todas las personas en nuestro país independientemente de su ideología. Tenemos que fortalecer las instituciones y los funcionarios tienen que estar al servicio de la gente y no al servicio de parcialidad política alguna. 6:58 de la mañana, les recordamos a todos nuestros televidentes que estamos conversando con Rafael Uzcategui, él es coordinador general de la organización no gubernamental Provea. Los invitamos a que comiencen a interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. En la próxima parte estaremos leyendo sus preguntas y comentarios. Ya regresamos.